Gracias, Amaya. Buenas noches. Bueno, ustedes dicen buenas tardes todavía. Buenas tardes a todos. Reciban de parte del pueblo venezolano un saludo bolivariano de paz y de dignidad ante los momentos que vivimos, ¿okay? Y de agradecimiento por la solidaridad que siempre han demostrado, han mostrado y le han dado al pueblo venezolano. Yo hoy voy a hacer un bosquejo muy rápido de la situación, del momento en el que estamos. Algún momento leeré para no salirme y cumplir con el reto de no hablar mucho, que me cuesta bastante, pero bueno, ya veremos cómo arreglo esto. Gracias, Eneco. Para mí es un placer y un honor, y lo digo ahora en público, me han puesto el sombrero bien alto para calzar a este señor, ¿oye? Así que haré todo el intento. Pues como ustedes saben, Venezuela vive en estos momentos, desde hace varios años, un proceso de agresión permanente por parte de los poderes hegemónicos mundiales, especialmente Estados Unidos y de países que le secundan ante esta situación. Venezuela, las razones por las cuales Venezuela ha sido un punto de ataque o de discordia en la región, especialmente pues en nuestra región, incluido los Estados Unidos, se debe a que Venezuela no se ha dejado subyugar, doblegar por los Estados Unidos. No hemos seguido las directrices que antes nos imponían. Antes de llegar el presidente Hugo Chávez Frías al poder, Venezuela vivía un bipartidismo corrupto, muy corrupto, con una desigualdad social a extremos de pobreza de un 40%, siendo uno de los países más ricos de la región, si no el más rico, al tener las primeras reservas de petróleo comprobadas en el mundo. Y en el año, cuando asume nuevamente la presidencia el señor Carlos Andrés Pérez, en el año 83, ya se me fueron las fechas nuevamente, trata de imponer en Venezuela las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, y se da la primera manifestación popular en contra de un gobierno. Venezuela es un país muy pacífico. No digo que no vivimos momentos de tensiones en los años 60, en los 50, pero después de lograda lo que llamamos la democracia o la Cuarta República en Venezuela, se vivió un periodo muy corto de luchas urbanas, pero Venezuela es un país pacífico per se. Entonces, en esa oportunidad se levanta el pueblo lo que son dos urbanizaciones o dos sitios muy cercanos, dormitorios de Caracas, que fue Guarenas y Guatires, y hasta el momento nosotros no sabemos cuántos muertos se produjeron, cuántos muertos, personas desaparecidas hay. Se presume que unas 3.000, que sobrepasan las 3.000. En aquel momento se ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir, matar y después preguntar si había oportunidad. Si no, muerto te quedabas y ni siquiera había oportunidad de saber por qué estabas manifestando. Entonces, a los pocos años surge un movimiento de rebelión, precisamente militar, de jóvenes militares, pueblo también, que había decidido levantarse en contra de el gobierno del señor Carlos Andrés Pérez. Ese movimiento, liderado por jóvenes militares, no tuvo éxito, en el sentido de que no se apoderó del poder en aquel momento, pero sí tuvo, yo creo que el mayor éxito que pudo haber tenido un movimiento revolucionario en aquel momento lo obtuvo Hugo Chávez y el grupo de militares, porque despertó la conciencia de un pueblo que estaba dormido. Yo creo que ese es el mayor éxito, despertar conciencia en un pueblo. Y eso sucedió en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez se levantó en armas contra Carlos Andrés Pérez. El pueblo despierta, el pueblo sabe que tiene derechos, el pueblo sabe que las riquezas del país no son distribuidas equitativamente, y acompañan
años más tarde, 2 años más tarde, 3 años más tarde, al presidente Chávez en las elecciones nacionales, donde gana rotundamente. El presidente Chávez en su campaña electoral ofreció un cambio de sistema político, de pasar de una democracia participativa a ser una democracia protagónica, participativa y protagónica, donde el pueblo tenía que ser protagonista de sus decisiones, protagonista de su futuro, de su presente y de su futuro. La Constitución de Venezuela, una constitución muy moderna, y anoche oía yo a una señora que fue magistrada de la Corte, en aquel momento se llamaba la Corte Suprema de Justicia, y decía, de la oposición, una señora muy fuerte de la oposición, decía que la mejor constitución, y tal vez no se equivocaba, del mundo, era la constitución que teníamos ahorita en Venezuela. Y todo es por una razón, porque estamos buscando reformas que busquen ampliar la participación protagónica del pueblo, y ya no quieren que la toquen. O sea, como está perfecta para ellos, pero para el pueblo venezolano, para la revolución bolivariana, la constitución hay que adecuarla a los momentos que se están viviendo. Entonces el presidente Nicolás presentó unas propuestas de reformas, y por supuesto estas personas jamás van a quererlo. Pero bueno, el presidente Chávez empieza a tomar decisiones tremendas frente al gobierno de los Estados Unidos, y empieza la guerra contra Venezuela. Y yo creo que el haber Venezuela demostrado, o el presidente Chávez haber demostrado que con empeño, dedicación y voluntad se pueden lograr objetivos reales, cuando Venezuela cumple las metas del milenio, ya nos convertimos en realidad en un problema político para los Estados Unidos. Hablo de las metas del milenio del 2015, que eran la erradicación de la pobreza. Entonces Venezuela tenía un alto número de personas analfabetas, la pobreza era rampante, ya digo que la pobreza extrema llegaba extrema a un 40%, y no estoy exagerando. Pues nadie tenía viviendas, nadie tenía nada, y el presidente Chávez comienza un programa de políticas sociales que hasta este momento pues se continúan, que son las grandes misiones sociales que crea y que pone en manos de los militares. Y aquí surge la fusión cívico-militar en Venezuela. O sea, los militares, al ser parte del pueblo, se integran a todas las políticas y decisiones que toma el Estado venezolano, en cabeza del presidente Hugo Chávez, y comienza esa relación de protección pueblo-militares, militares-pueblo. Y en ese sentido, pues, se dan cuenta, en Latinoamérica generalmente los militares son los que dan los golpes de Estado, son los que son de derecha, y aquí los militares son de izquierda, están al servicio del pueblo, no al servicio de élites, no al servicio de un gobierno, sino al servicio del pueblo venezolano. A Estados Unidos empieza a darse cuenta que se le está saliendo de las manos Venezuela. Se le está saliendo absolutamente de las manos en todos los niveles. A nivel internacional, Venezuela tiene un posesionamiento en la comunidad latinoamericana y del Caribe que no estaba dispuesto a Estados Unidos a perderlo, porque como ustedes saben, nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces ya Venezuela empieza a intervenir directamente en todos los países, empieza a ayudar a los hermanos latinoamericanos. Las mismas misiones sociales que coloca, que hace en Venezuela, las lleva a otras partes. Y para Estados Unidos pues ya era así como que, epa, aquí está pasando algo. Y cuando se cumplen las metas del milenio del 2015, que las cumplimos antes del 2015, ya para las metas del milenio de las Naciones Unidas, les decía, contra la lucha contra la pobreza, ya Estados Unidos decide tomar acciones directas sobre el gobierno venezolano, sobre la revolución. Y empieza una guerra que llamamos de quinta generación, una guerra
que no es la guerra de armas, que no es la guerra bélica, sino la guerra de erosionar el sistema económico, el sistema social, los beneficios, la salud, la educación. Y Venezuela empieza a decaer y se produce una situación de descomposición social inducida, no desde adentro, sino desde afuera, que lleva a un desabastecimiento total. Cuando yo digo total, es total. En Venezuela no había comida, no había medicina. Después de haber roto y cumplido las metas del milenio, después de haber roto las barreras de la pobreza, regresamos nuevamente a ellas, pero inducidas. No hay comida, no hay medicina, no hay sistema de salud, no hay nada, no hay billetes, desaparecen la moneda nacional, la desaparecen físicamente, la sacan del país y podía aparecer en cualquier lugar del mundo donde ustedes menos se lo imaginaban, y pueden entrar a la internet y buscar billetes venezolanos, bolívares, ¿dónde están? Aparecían camiones volcados en Paraguay con toneladas de billetes, contenedores en Brasil. Por España, a París aparecían maletas llenas de billetes venezolanos que transportaban españoles, contenedores en Frankfurt, y pare usted de contar, los billetes venezolanos dieron vueltas por todo el mundo, desaparecen la moneda, quiebran al país económicamente. Y lo más triste de todo esto es que en todo este proceso muere el presidente Chávez. Al morir Chávez, vienen unas nuevas elecciones y el presidente Nicolás Maduro es electo presidente, y se canta fraude en esta. Bueno, habían cantado fraude en todas las elecciones, pero cantan fraudes en estas elecciones y empiezan las manifestaciones violentas en Venezuela. Lo que nosotros llamamos las guarimbas, vienen manifestaciones muy, muy violentas, donde cualquier persona podía ser agarrado en la calle y quemarle vivo, solamente porque el color de piel era un poquito más oscuro que el mío. Entonces eso significa que ese es chavista, que hay que matarlo. Y el asesino de estas personas pues están en Madrid tranquilamente disfrutando de un asilo político. U otros donde mataron a una señora, la cortaron en pedacitos y están las grabaciones y la sacan arrastrando la bolsa, el cadáver, y quien mata a esta señora es el representante más importante sobre la lucha de los derechos humanos en el Estado español, vive creo que en Galicia. Entonces toda esa gente anda por estos lares, para que estén pendientes por si acaso, ¿ok? No todos los venezolanos somos buenos, para que estén pendientes. Entonces comienzan le cantan fraude al presidente Nicolás Maduro en esas elecciones y salen a la calle a manifestar, pero terriblemente. Y se recrudece esta guerra de quinta generación en Venezuela, pero se recrudece de una manera impresionante, y los Estados Unidos decide a través de una orden ejecutiva declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué significó eso? Medidas coercitivas unilaterales en contra del país, medidas al sistema financiero, sanciones contra el sistema financiero, porque Venezuela no puede hasta este momento utilizar el sistema financiero internacional, no puede hacer transacciones económicas, financieras, no puede pagar, no puede cobrar absolutamente nada que tenga que pasar por el sistema SWIFT de transacciones económicas. Sanciones al presidente, a los ministros, al presidente del Banco Central, a la empresa petrolera venezolana, a la empresa de aviación venezolana, a todos los activos de Venezuela nos están bloqueados, recogidos en diferentes bancos, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto. La apropiación de empresas del Estado como Citgo, Monómeros,
Cirgo es una empresa petrolera, Monómero es una empresa de creación de fábrica de fertilizantes en Colombia. Cirgo está en Estados Unidos. La retención del oro venezolano, las reservas en oro de venezolano están en el Reino Unido y no nos las entregan, no tenemos derecho a ellas. Entonces la situación nos las caotizan totalmente. Venezuela buscaban la desmoralización de la revolución bolivariana. Pero no contaban que nosotros somos duros, somos hijos de Bolívar, hijos de un vasco, ¿ok? Así que no se la teníamos fácil. Entonces, comienza pues esta guerra frenética en contra de Venezuela con solamente un interés, que no lo digo yo, lo dicen sus creadores, sus protagonistas norteamericanos. El único objetivo era derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y sacarlo del gobierno, eliminar la revolución bolivariana. Entonces, ¿por qué? Nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esto? Hay razones. Uno, nos estamos convirtiendo en el paradigma, en el ejemplo de lucha, de resistencia en una zona, en una región, y ejemplo para el mundo también, de que no nos dejamos vencer. De cuando tenemos algo lo defendemos. Nuestra soberanía se defiende, la luchamos, la defendemos y la preservamos a costa de lo que sea. Entonces eso duele, eso martilla mucho en la conciencia, bueno, si es que la tienen, de esta gente de los Estados Unidos, de los norteamericanos. Pero lo más triste de todo es que dentro del país hayan grupos que se unan a los Estados Unidos. Sabemos quién es, la ultraderecha venezolana, una ultraderecha vendepatria, una ultraderecha que es capaz de pedir que invadan el país militarmente, que le pide a Netanyahu que por favor intervenga militarmente en Venezuela. Se pueden imaginar el nivel de locura que tiene esta gente, y que ahorita lo más feliz que lo hace es que el señor Edmundo González se reunió con el canciller de Israel, que va pronto, Netanyahu pronto lo va a recibir. Ese es el logro más grande que ha logrado este señor desde que anda paseando por el resto del mundo. Entonces, segundo, Venezuela, primero tenemos esto de convertirnos en un paradigma. Cuando llega el presidente Chávez y la revolución al poder, se hablaba de que ya habían acabado con el socialismo, que Cuba quedaba para la historia, ya no era ejemplo, pero le salió el tiro por la culata, apareció alguien más. Aquí estamos nosotros, si no nos conocía, aquí estamos y dispuestos a todo. Y hacemos par con Cuba, y eso no nos lo iban a perdonar. Entonces, es ese desafío al Estado hegemónico de los Estados Unidos, ese desafío a buscar el bienestar del pueblo en lugar de que el poder y las riquezas estén en manos de unas élites nada más, no iba a ser perdonado jamás, ni de adentro ni de afuera. Y es así como esta ultraderecha venezolana, acostumbrada a tener las riquezas del pueblo, acostumbrada a apropiarse de lo que no era de ellos, se empeña en tumbar a Nicolás y hace liga pues con los Estados Unidos. Y en segundo lugar, y creo que esto es una de las razones más importantes, es que Venezuela es un país rico en recursos naturales. Y no solamente es el primer país de reservas comprobadas en petróleo, sino que está entre los primeros en gas, en oro, diamante, agua, cualquier mineral de estos que se utilizan para construir cosas nucleares, para construir lo que nos imaginemos, que utilizan ahorita en inteligencia artificial y toda esta alta tecnología. Todo eso lo tiene Venezuela, y no en cantidades pequeñitas, sino superlativas, bien grandes, altotas, enormes. Entonces, Venezuela es apetecible para una cantidad de gente, no solo para los Estados Unidos. O sea, yo me agarro un pedacito
Y por ejemplo, la Guayana Esequiba se la ofreció la Guayana Esequiba es un territorio que estamos nosotros en reclamación a Guyana, a la Guyana inglesa. Se la ofrecieron así a la embajadora que nombró el infame Juanito Alimaña, Juan Guaidó, a su embajadora en el Reino Unido, ofreció regalar territorio venezolano. O sea, a ustedes les toca una parte y no se preocupen, ustedes también tienen la suya, no importa que Estados Unidos se lleve esto, ustedes tienen esta, donde también hay petróleo, donde también hay minerales, donde también hay oro, donde también hay lo que ustedes quieran. Entonces era un reparto para todos. Venezuela iba a dejar de existir, yo me supongo que, no sé, un pedacito para cada uno y adiós Venezuela, no sé dónde estaríamos nosotros en este momento. Pero bueno, es así como Venezuela está en la mira de este grupo de países. Y lo más triste de todo esto es que Estados Unidos nos impone sanciones y haya países que les secunden. Y en eso tengo que decir que toda la Unión Europea y parte de los países latinoamericanos a quien Venezuela de muy buena gana le tendió la mano y que se la sigue tendiendo y nunca dejará de tendérsela, también se unieron a Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno hace muchas reflexiones y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Si no le hacemos daño a nadie, si ayudamos, ¿es que acaso la solidaridad se termina por intereses tan mezquinos? Entonces, cuando yo los veo a ustedes todos aquí, me olvido de eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque yo veo en cada una de sus caras y sinceramente ese interés por mi país, aunque sea de conocer lo que está pasando, para el que no tenga afecto hacia él, ya es suficiente. Porque oír lo que uno tiene que contar, que es la verdad y no la narrativa que se ha impuesto en Venezuela, que han impuesto los medios, los grandes consorcios mediáticos en el mundo sobre Venezuela, donde la política venezolana se convierte en la política del país donde se pasan las noticias. Aquí, cuando hablo aquí, hablo del Estado español, pasan más noticias sobre Venezuela que de España. En Estados Unidos pasan más noticias de Venezuela que de Estados Unidos, y así en cualquier lugar. Entonces, cuando se instrumentaliza lo que pasa en Venezuela y lo que han creado, uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es el interés? Pues hay mucho interés. Está el poder del dinero, el poder de los recursos, y Venezuela los tiene. Y tiene también una dirigencia de ultraderecha dispuesta a regalar lo que tenemos, dispuesta no a regalar, porque ellos no regalan, ellos venden, a vender lo que tienen, a vender de mala manera, no a producir, no a exportar dignamente, sino a dar, a vender por precios ínfimos. Y no es nuevo, esto no es nuevo, esto ha sucedido en todos los tiempos. En la Cuarta República, antes de que el presidente Chávez llegara a la presidencia, un presidente de la empresa venezolana de PDVSA, de la empresa de petróleo de Venezuela, logró subir la producción y exportación del petróleo venezolano, del barril, para bajar el precio del petróleo y así poder vender la empresa petrolera a intereses privados. Porque si yo bajo el precio del petróleo, la empresa del Estado no sirve, no me sirve para nada. Entonces querían utilizar el mecanismo que es de Estados Unidos, que el petróleo está en manos de grandes compañías privadas. Pues en Venezuela no, el petróleo es de los venezolanos, no de privados, es de la empresa venezolana de petróleo, no es la Shell, no es la Chevron, no es estas compañías que son privadas. Entonces, esto no es nuevo, esta práctica de la derecha venezolana es antigua, es pues lamentable,
Y es así como hemos ido pasando a través de los años. Pues tuvimos estas manifestaciones que yo no sé ni cómo llamarlas, cuando recuerdo que se paró un cipote venezolano en una plaza y se autojuramentó presidente y salieron todos los países a reconocerlo, y tú dices, ¿en función de qué? ¿Por qué? Y nadie en aquel momento le pidió a Juan Guaidó que presentara un acta. Nadie. Entonces el presidente Nicolás Maduro es electo y todo el mundo le pide un acta. Presente las actas. Venezuela jamás se ha presentado un acta para proclamar un presidente de la República. Esa es la narrativa de la derecha. ¿Por qué? Porque en la Cuarta República acta mataba voto y en la Quinta querían imponer acta mata sentencia judicial. ¿Por qué? Porque el único sistema, el único institución del Estado venezolano que no había podido ser tocado, trastocado, manipulado, degradado por la narrativa conspirativa contra Venezuela había sido el sistema electoral, por una sola razón: tenía el certificado de Estados Unidos, del Centro Carter. Centro Carter dijo que era el mejor sistema electoral que había en el mundo. Entonces nadie se atrevía a decir nada del sistema electoral. Entonces, ¿qué sucede? La derecha tenía que buscar una manera de desprestigiar el sistema electoral venezolano. Y el 28 de julio, antes de las elecciones, un mes antes, dijo bien claro: nosotros no aceptaremos resultados que no sean los que estén en las actas que nosotros tengamos. Son nuestras actas, no las del Consejo Nacional Electoral, las que serán válidas para decidir quién es presidente de la República. Las actas son los papelitos de reconteo de votos que emiten las máquinas electorales en Venezuela. Lo que nos contaban ellos es que el presidente de la República, ante la situación de manipulación de las actas de la narrativa con las benditas actas, es que se presentara un contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia, como se hace en cualquier otro país, y fue el Tribunal Supremo quien dirimió, quien confirmó que el presidente Maduro efectivamente había ganado las elecciones. Es decir, confirmó lo que había dicho el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora andan con una maleta, bueno, ya no, ya los dejaron en Panamá, con una maleta de actas. Y cuando usted ve la fotografía de las actas que tuvo que presentar, no solamente el PSV, el partido que el Polo Patriótico, ¿ya? Tengo minutos. Ok. Por eso es que yo tenía que leer esto, y no lo leí. Ya has dicho bastante. El presidente, cuando ustedes ven las fotografías de las actas, porque el Tribunal Supremo de Justicia le pide a todos los partidos políticos que tenían candidatos en las elecciones del 28 de julio que presenten sus actas para poder comprobar quién era el que había ganado, para poder hacer la auditoría. Entonces, la oposición, esta oposición de derecha, porque allá en Venezuela hay varias oposiciones, esta oposición de ultraderecha no presentó sus actas, dijo que no los iba a presentar. Habían 10 candidatos en las elecciones, no era nada más que el presidente Maduro y González Urrutia, sino 10 candidatos. Todos los otros candidatos presentaron sus actas. El presidente Maduro, el partido que lo representa, presentó sus actas, y ustedes pueden ver la cantidad de cajas. Vean la fotografía, cajas y cajas. En cambio, esta gente anda con una maleta y ellos dicen que tienen 33.000 actas en una maleta. Entonces, saquen la cuenta. Y esas 33.000 actas que están disponibles, que dicen ellos que tienen el 80%, está disponible en una página de internet. Y en esta página de internet ustedes pueden meter un número de lo que llaman ustedes el NIE, nosotros la cédula de identidad. No les digo que metan el mío porque yo voté aquí en Bilbao, pero pueden meter el del presidente de la República, el de la vicepresidenta. Ustedes escriben el nombre: Delcy Rodríguez, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, cédula de identidad
no escriben nada y le va a salir DELSI, Eloína, cédula de identidad, número tal. Ustedes agarran ese número y lo meten en la página de internet donde supuestamente están cargadas las actas de estas personas y se van a encontrar actas sin firmas, sin cédula de identidad, sin la firma del operador. El QR de repente le puede salir hasta aquí. El QR, le ponen el QR, le va a salir allá en la calle Ronda, en el bar, ese QR no corresponde con el número que tiene que salirle, que es el número que está arriba en el acta. Entonces son actas manipuladas, actas falsas, que no tuvieron la valentía de presentarlas ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque iban a quedar en el entredicho, pero andan por el mundo mostrándolas, que no sé quién las puede validar, porque en Venezuela hay un poder electoral que es el que valida las actas, el que valida los votos, el que valida los escrutinios, el que valida las elecciones, y nadie más puede hacerlo. De afuera no lo aceptamos. Entonces, bueno, así hemos llegado, ya creo que no he leído lo que traje. Me he salido totalmente de lo que iba a decir y ya me dijeron que me tengo que terminar, ¿no? Bueno, disculpen, cualquier pregunta a la disposición. Si Eneco tiene que irse antes, yo me puedo quedar aquí todo el tiempo que quieran, y si no me votan, hasta que ustedes quieran.